Buenas noches. Se desplayó. Muy bien, han estado en una clase muy interesante, me imagino, porque... Bueno, a ver, estimadas estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Por favor, ¿me podría decir si me están escuchando bien? A ver, los que puedan abrir su... Más o menos. Ya, a ver, ahora, ¿me escuchan? Sí se le escucha, sí, miss. Ah, ya, ok, gracias. Ya, perfecto, pero hay un eco de fondo. Buenas noches. El que tiene eco ya debe ser por el lugar donde están. Bueno, la mayoría está escuchando. Gracias. Bien, bienvenidas a esta nueva sesión. Entonces ya ustedes conocen la dinámica de la sesión, ¿no? Entonces vamos a desarrollar el día de hoy algo que va a permitirnos a nosotros seguir desarrollando nuestra competencia de la comunicación oral. Como ya les dije, no vamos a tratar de sesiones específicas con los estudiantes. Si en alguna oportunidad podemos tocarlo, vamos a hacer. En esta oportunidad, en este curso, como les dijimos, cuál era el propósito, era que ustedes desarrollen las competencias comunicativas, como docente, como persona adulta, ¿no? Entonces, bajo esa mirada vamos a continuar el día de hoy, ¿ya? Muy bien. A ver, chicas, eh, ustedes que son muy comunicativas, ¿no? Les gusta expresar, ¿no? Todo lo que ustedes conocen, saben, les gusta expresar lo que sienten, ¿no? Les gusta dar sus opiniones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tratamos la sesión anterior? ¿Alguien me podría decir abrir su micrófono y en forma libre podría decirnos qué tratamos en la semana anterior, en la sesión anterior? María Evangelista, a ver, diga usted. María, María, Buenas noches. buenas noches María. ¿Podría decirnos usted de qué de qué se trató la sesión anterior? Sí, 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 la sesión anterior, exactamente, la sesión de qué hablamos. hablamos que teníamos por comunicación oral, ¿no? Ah, exactamente, ¿qué es y qué era la comunicación oral? Sí, lo bien entendido. Pues hablamos de los elementos de la comunicación. Ah, Luego hablamos de, ¿no? que era un buen comunicador oral, o sea, qué requería. Después de las técnicas, ya, de eso hablamos. Bueno, a ver, no lo puedo muy bien escuchar muy María. bien porque la línea se va y viene, así le escucho y le escucho también mismo. Ah, ya, sí, estoy notando de que su comunicación no es muy buena, entonces espero que usted sí pueda escucharnos y entender y además de eso yo le sugiero a cada una de ustedes que independientemente de la sesión que hacemos hoy día, ustedes también tienen que revisar nuevo material, tienen que leer el PPT, ¿no? Para que a partir de eso ustedes se guíen qué material continuar leyendo para informarse y tener mayor conocimiento al respecto, ¿ya?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo que sí les voy a adelantar es que aquí en el curso es hablar y hablar y hablar. O sea, en cualquier momento a cualquiera de ustedes yo le puedo pedir alguna de sus opiniones al respecto, ¿no? Al tema que venimos desarrollando. Así que todos tenemos que estar atentas, ¿no? Y me gustaría que cuando ustedes están hablando, opinando, ¿no? Participando, prendan su micrófono y además la cámara también, ¿ya? Porque hoy día vamos a ver por qué es importante nosotros la posición y que tomamos frente a una situación, como nuestro mismo rostro, nuestro mismo cuerpo, ¿no? Dicen muchas cosas además de las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo en la primera sesión escuchaba unas vocecitas, ¿no? Que me decían, profesora, no se me escucha, no se le escucha, está bajito. Unas decían bonito, otros decían no de otra forma, ¿no? De diferentes tonos. Entonces, el tono de voz me está diciendo bastante, ¿sí o no? ¿No? Entonces nos damos cuenta cómo todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo nuestro rostro dicen mucho. Entonces cada vez que nosotros hablamos, vamos a prender nuestra cámara y también nuestro micrófono, para así ir viendo, realmente yo vaya viendo si lo que nosotros trabajamos en la sesión va pues cambiando ciertas actitudes, ciertas poses que nosotros no tenemos cuando hablamos en público, ¿ya? Entonces vamos a dar el inicio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre, como dice bien en la primera diapositiva, técnicas para una comunicación efectiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿Qué es lo que debo tener? ¿Qué es lo que debo hacer yo para que mi comunicación, lo que yo quiero comunicar, ¿no? Eh, sea efectivamente y que la otra persona, que el que me está escuchando, o mi interlocutor, o mi receptor, como le llamemos, ¿no? Entienda perfectamente lo que le quiero decir y no se tergiverse, ¿no? El mensaje, ¿ya? Entonces, frente a eso, nosotros vamos a ir preparándonos para, para nosotros salir ganadores en cualquier situación de diálogo, de conversación, en algún debate, en nuestra participación como ciudadanos, ¿no? Salgamos pues bien parados, ¿ya? Entonces, vamos a ver la segunda diapositiva, dice, ¿no? Función de la comunicación. ¿Cuál es la función de la comunicación? ¿Para qué nos comunicamos nosotros? ¿Será por fastidiar? ¿Será bueno por, por chismosear? Muchos dicen, no, vamos a chismosear. ¿Para qué nos comunicamos? ¿No? La comunicación es necesaria porque nosotros somos seres biológicos, por lo tanto, ¿no? El lenguaje que utilizamos, ¿no? O la comunicación es la base del desarrollo de una sociedad. Si no hay una comunicación efectiva, clara, transparente, entonces vamos a seguir nosotros entre ruidos, porque se le llama ruido a todo aquello que no se entiende o que llega como chisme, como bola, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber comunicar, ¿no? Hoy en día no hay competencias o capacidades, ¿no? Fundamentales que debe desarrollar toda persona, ¿no? Y eso está la nueva educación. ¿Y cuáles son esas competencias o capacidades fundamentales que debe desarrollar una persona en estos tiempos? Una de ellas es la comunicación, ¿sí? Saber comunicar es fundamental.
La otra es el pensamiento lógico. ¿Y qué nos dice el pensamiento lógico? Saber comunicar con lógica, o sea, que tenga sentido lo que nosotros queremos comunicar. Y el pensamiento lógico también está relacionado a las matemáticas, ¿no? Pero al desarrollar esta competencia vamos a poder expresar con claridad, porque si yo tengo lógica, entonces voy a poder ordenar mis ideas con claridad, ¿no? De tal manera que pueda comunicar efectivamente. Otra es que nosotros debemos desarrollar es el conocimiento de la tecnología, el conocimiento de la tecnología. Otro de las capacidades es crítico, ¿sí? El pensamiento crítico. Y la quinta es la creatividad. Imagínense, son esas competencias que nosotros tenemos que desarrollar como personas y como maestros tenemos que permitir que nuestros estudiantes, desde que inician su edad escolar, desarrollen estas competencias. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ustedes como docentes, ¿cómo desarrollan el pensamiento crítico con sus estudiantes? Con los niños de 3, 4, 5 años. ¿Cómo desarrollan la creatividad? ¿Cómo desarrollan la comunicación? ¿Cómo desarrollan el pensamiento lógico? ¿Sí? Entonces, imagínense, imagínense el reto que tenemos para adelante, ¿no? Entonces, una de las funciones de la comunicación es informativa, ¿no? ¿Por qué es informativa? Porque nosotros todo lo que hablamos, ¿no? Vamos, todo lo que queremos expresar, lo vamos a transmitir hacia otra persona, ¿sí? No solamente es porque es una noticia, sino porque yo todo lo que quiero transmitir voy a hablar o voy a escribir, ¿no? Voy a hacer un libro, voy a escribir un ensayo, voy a escribir una noticia, voy a escribir un artículo, ¿no? Todo lo que, una receta, pero eso ¿para qué escribo? Para mí, no, yo estoy escribiendo para que otra persona conozca lo que yo estoy expresando, ya sea oralmente o textualmente o en un texto, ¿verdad? Además dice que es afectivo valorativo. A ver, Judith Garay. Judith, usted lea qué se dice sobre el afecto valorativo, que una de las funciones de la comunicación, ¿no? Y explíquenos usted, a ver, Judith, ¿qué es lo que usted entiende por el afectivo valorativo? Judith puede participar a María. María Evangelista. Sí, sí, sí. Liz, no lo puedo, no lo entender muy bien porque la señal se va María y viene. Evangelista, ¿me escucha, verdad? ¿Perdón? Sí, A usted también se le va y le viene. Entonces, ¿qué dice el afectivo valorativo? Dice, el emisor debe otorgarle a su mensaje. Por ejemplo, cuando usted, el ejemplo que les puse hace un rato, ¿no?
Cuando yo escuché la primera vez y le decían, no, no se le escucha. Y entonces cuando yo escuchaba las voces, yo escuchaba las voces de cada uno de ustedes, entonces decía, ah, ya, están molestas. A otro decía, sí, ella me entiende, me comprende. Se dan cuenta cómo uno, ¿no? El receptor de lo que yo quiero comunicar, cómo va comunicando. Entonces, yo me estoy dando cuenta a través de su comunicación, de su voz, del tono de su voz, me estoy dando cuenta que algunas están molestas, otras están, si comprenden, ¿no? O se ponen en mi lugar, ¿no? De que no, bueno, habrá algún problema por la que no se puede escuchar, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo yo puedo comunicar a través de mi voz, del tono de mi voz, yo cómo puedo comunicar, ¿no? Si estoy molesta, ¿no? Si estoy feliz, si estoy a gusto, ¿no? En ese diálogo, en esa conversación, ¿no? Entonces, es la comunicación, esa comunicación que yo tengo con otro, ¿no? También es afectivo, ¿no? Demuestra afecto, aprecio hacia la otra persona. También uno puede darse cuenta escuchando o tomando en cuenta el tono de voz, cómo se está sintiendo esa otra persona, ¿sí? Entonces, por eso la comunicación en este momento nosotros tenemos que darnos cuenta que es muy importante tomar, ¿no? Es necesario tomar en cuenta ¿cómo voy a comunicar yo a la otra? Para que me entienda, me comprenda. Si voy a estar feliz, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Función reguladora, dice, regula la conducta de las personas con respecto a sus mensajes. ¿Por qué dirá que regula la conducta de las personas con respecto a sus mensajes? A ver, Eleida, Neira, ¿por qué crees tú que dice que regula la conducta de las personas con respecto a sus mensajes? A ver, Eleida. Hola, mis buenas noches. Buenas noches, Eleida. Bienvenida. Espero se entienda porque tengo el internet así un poco lento. Bueno, en cuanto a lo que decía hace un rato, es por ejemplo, cuando yo llamo a mi mamá y a Sí. veces le pregunto, ¿cómo estás? Y ella me dice, bien, pero cuando yo siento su tono de voz que no está bien. Entonces le digo, no me engañes porque yo siento que no estás bien. Entonces ella me dice, ¿por qué te das cuenta? Me dice, ¿no? Yo le digo, ¿por qué? Porque se siente en tu voz, le digo, ¿no? O cuando está cansada o cuando está enojada, se siente en el tono de voz. Bueno, será cuando uno conoce son sus parientes más cercanos, ¿no? Y con los No hijos sé. igualmente, pues, ¿no? Ajá. Muy bien. Hola. Exactamente. Sí, claro. ¿Te das cuenta, Eleida, cómo el tono de voz, no? Solamente con solo escucharla nos estamos dando cuenta de alguna situación de la otra persona, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso es la comunicación, pues. O sea, si nosotros estamos molestas, estoy molesta y voy a conversar con otra persona y sigo molesta, entonces, ¿cómo me va a ver la otra persona? ¿Va a querer hablar conmigo? De repente ni me va a querer escuchar, ¿no? Entonces, a eso Claro. nos vamos. Ese es, claro, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Ahora, ¿por qué dice reguladora? ¿Por qué es una función reguladora de la conducta de las Reguladora personas? entiendo. Bueno, yo entiendo ¿Por de qué? que, por ejemplo, cuando estamos enojados, debemos y vamos a hablar así, por ejemplo, a veces nos llaman la atención en algún trabajo o nuestros padres nos llaman la atención y por más que estemos enojados, debemos de tranquilizarnos, respirar, tomar aire para regular nuestro temperamento y poder comunicar apropiadamente a la otra persona, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por reguladora.
Exactamente, Eleida, exactamente. Yo no puedo ir con toda mi carga emocional, ¿no? Con Ujú. toda mi carga emocional no puedo ir a, a dialogar, a conversar con otra persona, porque si de repente puedo agredirla, ¿no? Y de repente Claro, terminamos en un conflicto. Entonces yo si quiero así comunicar es. adecuadamente, tengo que me regula, digo, ah, ya, yo voy a ir a hablar con esa persona porque le quiero hacer un reclamo. Entonces, si voy y le reclamo airadamente, puede ser que se genere un conflicto. Pero sin embargo, yo digo, ay, no, voy a Como ir. decimos criollamente, le echamos más leña al fuego. Ajá, Exactamente, ¿no? Entonces, eso ajá, permite la comunicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, así qué es. importante es saber comunicarnos para nosotros tener, pues, efectivamente logros, ¿no? Yo tengo un objetivo, si sé comunicarme adecuadamente, voy a poder tener, de repente, voy a lograr mis objetivos, ¿no? Pero si voy a la pelea, entonces no voy a lograr nada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver. Hay unas formas de comunicarnos nosotros, ¿no? Hay formas de comunicación. Hay diferentes formas de comunicarnos. Ya hablamos una parte en la sesión anterior, ¿no? Y hoy lo vamos a ampliar un poco más porque es importante que nosotros conozcamos esto. Porque a partir más o menos de la segunda, tercera sesión, nosotros vamos ya a empezar a poner en práctica estos las diferentes formas, ¿no?, de comunicación. Por ejemplo, vamos a ver el debate, vamos a ver un fórum, vamos a ver por decir, un storytelling también, ¿no? Vamos a trabajar eso. Son espacios donde nosotros vamos a poder desarrollar, ¿no?, estas competencias. Porque si nosotros solamente estamos, por ejemplo, en esta situación de escuchar y oír, no vamos a poder desarrollar nuestra competencia oral. Entonces tenemos que buscar esos espacios, esas estrategias, donde nosotros podamos demostrar cómo nos comunicamos con los otros. Si somos asertivos, si nos falta algo, ¿no? Alguna capacidad más. Entonces, esos espacios se van a generar en este curso. No solamente va a ser de escucha, ¿ya? Entonces, una de las formas de comunicación que nosotros tenemos es la comunicación verbal. Ya habíamos hablado de eso un poco la semana anterior, ¿no? Entonces, la comunicación verbal, por ejemplo, en este momento estoy comunicándome directamente con ustedes, estamos hablando, conversando, ¿no? Y esa es la comunicación verbal, ¿no? Entonces, eso ya lo conocemos, entonces, pero es cómo hacer de esta comunicación verbal una comunicación como la que hablamos anteriormente, que sea efectiva, ¿no? Entonces, esa comunicación verbal, para que sea efectiva, tenemos que nosotros poner en práctica, ¿no? Entonces, pero no solamente es la comunicación verbal, como decíamos antes, la que dice, la que me escucha, ¿no? O la que llama la atención. No solamente es lo que digo, sino también son mis gestos, cómo ustedes me están viendo de repente, uy, no, la profesora es media malula, ¿no? Dirán alguna de ustedes. O no, la profesora nos explica, o sea, dependiendo cómo ustedes me ven, de repente mis manos, en mi rostro, en el tono de mi voz, de repente, ¿no? Pueden sentir, ¿no? Cómo trato yo cuál es mi relación con ustedes, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que, así como queremos que los otros nos traten bien, nosotros también tenemos que ir formándonos hacia, am, hacia esa forma de comunicación efectiva, ¿ya? Entonces, ahora yo les voy a presentar diferentes roles. A ver, ustedes observan estas imágenes. A ver, cada una de ustedes haga su propia mirada, su propio análisis. ¿Qué estarán transmitiendo cada uno de ellos?
¿no? Cada uno de ellos, ¿qué estará transmitiendo? A ver, Kimberly Chagua. A ver, Kimberly Chagua. ¿Está? Ya. Gloria Ruiz y Rosalvina. Ya primero Gloria y después Rosalvina. Ya, primero Gloria. Muy buenas noches, Gloria. A ver, ¿usted qué observa en estos rostros? Bueno, ahí estoy observando yo diferentes expresiones, ¿no? Mayormente ahí se está viendo los gestos, ya sea de asombro, ¿no? Como que también se nota que están gritando, ¿no? Porque lo tiene las dos manitos, ¿no? Sí, Sonriendo, señas, que a través de gestos también nosotros nos comunicamos. Son tanto como exacto. gestos y emociones. Creo que son reacciones, ¿no? De distintas Ujú. maneras, ¿no? Muy bien, gracias, Gloria. A ver, Rosalvina, ¿usted qué opina? Mis buenas noches. Disculpe, no Buenas puedo noches. prender mi cámara porque está un poquito mal. Ya, Ya, yo en las imágenes veo diferentes gestos de emoción. Uno que está ya, sorprendido, otro ahí alegre, otro así rabioso, furioso, otro así que está amargado. Las ya, personas también nos comunicamos por medio de gestos. Cuando uno estamos de repente molesto o triste, tenemos en nuestra cara, ¿no? ujú, Una emoción, tenemos en nuestra cara algo, con una expresión. Tenemos la expresión en la cara que nos delata todo, ¿no? O en la voz, cuando nosotros estamos alegre, triste, feliz. Entonces, no es necesario de hablar para poder comunicarnos, también con los rostros y con el gesto y la voz podemos comunicarnos de diferente manera. Esa sería mi eh, opinión, Miss. Muchas gracias. muy bien. Gracias, Rosalvina, gracias. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. A ver, Gladys Lazo. Gladys Lazo, a ver, Gladys. Buenas noches, Gladys. ¿Tú te puedes imaginar a una persona que está hablando, dialogando sin ninguna expresión? Mis buenas noches compañeros. A una persona que habla sin ninguna expresión, Ujú. mm, no creo, yo creo que cada ser humano a la hora de expresar lo tenemos que hacer notar en qué condición de, ¿cómo le digo? ¿Cómo nos estamos sintiendo ese momento de repente de conversar, ¿no? Ujú. Expresar los sentimientos que en ese momento estamos sintiendo. Puede ser Claro. de repente de dolor, de preocupación, sea de alegría. Yo creo que en la expresión se nota eso. Ujú. Gracias, Gladys. A Ya, ver, mis Xiomara. gracias. Gracias, Gladys. Xiomara Rivera. Sí, mis, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Xiomara. buenas noches, compañera. Bueno, si me generaría una persona que habla sin ninguna expresión, bueno, las expresiones son muy importantes, ¿no? A través de nuestros gestos y nuestras expresiones podemos saber cómo también se siente la persona, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está Ujú. molesto, tan solo nuestro rostro puede transmitir una expresión, ¿no? Y Ujú. no, bueno, no creo que no hay ninguna persona que no pueda emitir una expresión, ¿no? Que a través incluso hasta cuando exponemos, hasta se nos Ajá. nota cuando estamos nerviosos, hasta cuando estamos felices, tristes, se nos nota, ¿no? Gracias, Miss. Claro. Gracias, gracias, Xiomara. Yo no me puedo imaginar a una persona que cuando está hablando, conversando, dialogando, no tenga ninguna expresión en la cara, ¿no? Tendría que sufrir de alguna enfermedad, ¿no? Que no le permita mover ni un músculo de la cara, ¿no?
Entonces, sí, pues, el rostro dice bastante. Y para eso nosotros tenemos la comunicación no verbal, ¿ya? Entonces, la comunicación verbal es todo aquello que nosotros utilizamos, ¿no? Independientemente de la voz, ¿no? Dice, se refiere a un gran número de canales entre los que podemos citar como los más importantes, al contacto visual. Por ejemplo, por eso les digo que ustedes siempre cuando conversemos, prendamos la cámara. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta, los compañeros y yo nos vamos a dar cuenta si hay personas que cuando están dialogando están con la mirada hacia abajo. ¿Por qué será? ¿No? Hay que preguntarnos. Es muy importante tener el contacto visual, mirar a la persona con la que estamos dialogando. Es muy importante, porque así nosotros le transmitimos, ¿no? Seguridad, le transmitimos confianza. También miramos los gestos faciales, ¿no? A ver, algunos que están con el ceño fruncido, ¿no? Entonces esta persona está molesta. Le vemos haciendo sus gestos. En los gestos faciales nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas. Por eso dice que, ¿no? Que la comunicación también nos ayuda a nosotros, ¿no? A prepararnos para comunicarnos con las otras personas, ¿no? Entonces, si yo quiero algo, no voy a ir pues molesta, o no voy a ir de repente quiero algo serio y no voy a ir sonriendo de oreja a oreja, ¿no? Y de tal manera que el otro no me toma, que la otra persona no me va a tomar en serio. Por eso dice, nosotros nos ayuda, ¿no? La comunicación, por eso nos dice, nos ayuda a regular. Entonces, si yo voy a ir, por ejemplo, voy a buscar un consejo, por ejemplo, voy a ir donde mi amiga y le voy a pedir un consejo. Entonces, teniendo en cuenta qué es lo que quiero pedir, entonces yo voy a prepararme, ¿no? Me voy a preparar, porque si yo quiero un consejo y me voy con una cara de pocos amigos, entonces, ¿qué consejo me va a dar pues mi amiga, no? Entonces, los movimientos de los brazos y manos, profesores. Esto de los movimientos, ustedes ven a veces mis deditos, mis manitos por ahí, aunque la cámara no me ayuda mucho, ¿no? Entonces, porque es pequeña, ¿no? Debería tener una cámara inmensa para poder yo ser más expresiva de repente, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa a los docentes, toma en cuenta los movimientos de los brazos, de las manos. ¿Cómo es tan importante esto que hasta en las evaluaciones entra eso? Cómo a través de mi comunicación no verbal, cómo transmite el aprendizaje a mis estudiantes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que irnos ya preparando desde ya cómo va a ser esa comunicación no verbal, ¿sí? La postura, ¿no? Una postura, yo tengo que estar bien parada, ¿no? Erguida para poder conversar. Porque si me pongo ahí media encorvada, entonces en vez de escucharme les va a dar pena a las otras personas que me están, ¿no? A mi interlocutor le voy a dar pena si estoy encorvadita, agachadita, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que tener una postura. Por ejemplo, me voy a un debate. Voy a estar ahí calladita, agachada, ¿no? O con una cabizbaja. Entonces, no me van a querer escuchar, ¿no? Sin embargo, tengo que tener una postura, ¿no? Bien clara, ¿no? Que se me quede, pues, que solvencia, ¿no? Solvencia de acuerdo al tema que voy a tratar, ¿no? La distancia social, dice, ¿no? O sea, cómo yo estoy tan cerca o tan lejos de la persona con la que me estoy comunicando, ¿no? Ahora sí estamos obligados a estar a 1,5 metros, ¿no? Por la pandemia. Ahora sí no puedo estar abrazando como antes, pues íbamos, nos saludamos de un abrazo, nos damos con las personas, le damos la mano, ¿no? Cuando estamos en un evento nos damos la mano y todo ahora no, ¿no es cierto? Entonces el contexto también nos está jugando eso, ¿no? Entonces, pero tenemos que tomar en cuenta esas cosas, ¿ya?
Entonces, miren cómo nosotros vamos entendiendo esto de la comunicación no verbal, ¿ya? Entonces, cómo nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? Para nosotros tener una conversación, ¿no? Efectiva. Y además de la comunicación no verbal, también tenemos la comunicación paraverbal, ¿ya? Claudia A ver, Claudia. No, Noelia Velázquez primero. Claudia. Claudia. A ver, dice, la comunicación paraverbal, el lenguaje paraverbal o paralenguaje, dice, son elementos no verbales de la voz. La manera en que la expresamos, las palabras de cada lenguaje y de manera conjunta con la comunicación no verbal. ¿Ya? Por ejemplo, dice, los acentos. ¿Por qué dirá los acentos? A ver, Noelia Velázquez. Noelia Velázquez. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Noelia. Nalia, ¿no? No, Nadia. Nalia Velázquez. A ver, Nalia. Dice que no, que la comunicación paraverbal, dice, son elementos no verbales de la voz. Es parte de la expresión que nosotros hacemos cuando nos estamos comunicando. Y uno de los ejemplos, dice, son los acentos. ¿A qué crees que se refiere cuando dicen los acentos? ¿La expresión, profesora? Sí, es la expresión, pero ¿por qué esa expresión se refiere cuando nosotros estaríamos dándonos cuenta de que estamos utilizando esos acentos durante la expresión? A ver, ¿ya? Ya, yo le voy a explicar, ¿no? Los acentos, por ejemplo, se toman en cuenta cuando se ven, cuando se observan estos acentos. Por ejemplo, en algunos momentos yo les estoy hablando un poco despacito y a veces le pongo más fuerza a algunas palabras o algunas expresiones, ¿no? Les doy mayor fuerza de voz. ¿Por qué le doy mayor fuerza de voz? A ver, Kaol, ¿por qué cree que yo durante este diálogo que yo tengo con ustedes, hay momentos que yo le doy mayor fuerza de voz, ¿no? Algunas expresiones. ¿Por qué? Buenas noches compañeras. La moderación de voz yo creo que son al momento de queremos transmitir, por decir usted, hay momentos no dice que alza la voz, es porque quiere que nosotros entendemos esa parte, ¿no? Que podemos comprender lo que usted nos está hablando, porque es de repente importante. Exacto, muy bien. Exacto. Exactamente es eso lo que es cuando uno pone énfasis en alguna expresión, es porque quiero que se den cuenta de que es importante, es necesario, ¿no? Entonces, por eso, dice, esa es una expresión paraverbal, ¿no? No está bien, es mi voz, pero a esa voz yo le estoy dando un matiz, que le estoy dando mayor fuerza. Y eso tiene un objetivo, lo que decías tú, ¿no? Que nosotros nos fijemos seguramente que eso es muy importante y nosotros debemos tomar en cuenta eso, ¿no? Muy bien. El volumen de voz es otro elemento paraverbal. ¿Por qué? A ver, Sheila,
A ver, Sheila, díganos usted por qué sería importante el volumen de voz. Sheila Córdoba, ¿no, profesora? ¿O Sheila Vela? Porque habemos dos Sheilas. A ver, Sheila, que tiene levantada la mano. Ahí yo. Sheila. No, Sheila, ¿cuál? A ver. ¿Cuál de las dos Sheilas? Sheila, Hay Sheila, yo soy Sheila Córdoba y hay Sheila Vela. No sé cuál de las dos Sheilas ha llamado. Sheila Córdoba. Sheila Córdoba. Ok, profesora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted nos hablaba del volumen, ¿no, profesora? Volumen de voz, ¿no? Sí, claro. exactamente. A ver, en este caso es importante porque es dependiendo, ¿no? Por ejemplo, cómo transmitimos el mensaje, o sea, digamos, es muy diferente decirle a una persona a un niño, digamos, haz tu tarea, y otra cosa es decirle, haz tu tarea, ¿no? Ajá. O sea, hablarle con ese tono de voz también puede tergiversar un poco ahí y el niño asustarse, ¿no? No, tiene mucho que ver también en la transmisión del mensaje, el volumen de voz, ¿no? O sea, cómo le damos si es muy fuerte, puede asustar. Si es muy despacito, no puede transmitir también, puede dejar de transmitir porque vamos a estar, ¿qué dijo? ¿No? Y llevarse al malentendido también por el hecho de no escuchar bien, ¿no? Exacto. Ni me escuchan, ¿no? Ajá. No, pero sí le escucha, claro, ¿no? A veces, por ejemplo, con la pasada que no la escuchábamos muy bien, ¿no? Estábamos tratando ahí por su volumen, ¿no? Pero acá yo tengo un parlantito y ya le estoy escuchando, profesora. Muy bien, Sheila. Sheila Córdoba. Por si acaso voy tomando yo en cuenta las participaciones de todos, ¿ya? O sea, a todas todas van a tener la oportunidad de participar. Por eso, si no se molesten, si en alguna oportunidad ustedes levantan la manita y no le doy la voz, es porque quiero que todas participen, ¿ya? Muy bien, gracias Sheila, muy bien, gracias. Ese, ¿no? Y otro elemento para evaluar es la entonación también, ¿no? La entonación, la forma como lo digo, ¿no? Entonces, todas estas formas nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de lo que voy a hacer, por ejemplo, de la forma como me voy a comunicar. ¿Cómo están con sus estudiantes? ¿Cómo se van a comunicar con sus estudiantes, no? Entonces, tenemos en cuenta los acentos, el volumen de voz y la entonación. Ahora, hablamos sobre la velocidad. A ver, Hilda Rodríguez, diga usted, a ver, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta la velocidad de la voz? A ver, buenas noches, compañeras. Muy buenas noches, compañeros, buenas noches. La velocidad de la voz también transmite mucho en la comunicación, porque no vamos a hablar rápido y los niños no nos van a entender. O también vamos a hablar lento, y el niño va a mirarnos, se va a cansar y no nos va a entender. Debemos de hablar moderadamente para que el niño entienda lo que estamos transmitiendo. Exacto, ¿no? Por ejemplo, si hablo lento, ¿no? Entonces de repente mi interlocutor se duerme, ¿no? Se queda ahí dormido y ya no me va a escuchar, pues. Y si hablo muy rápido, no me va a entender nada, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta también eso, ¿no? El ritmo al hablar, o sea, nosotros tenemos que tener ritmo. A ver, Fresia Ávila. A ver, Fresia. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Fresia. A ver, ¿por qué cree usted que es importante tomar en cuenta el ritmo al hablar? Bueno, es importante tomar un hablar porque, en primer lugar, para enseñar a los pequeños que puede ser de 3 años, de inicial, 4 años y 5 años, darlos a entender con las palabras, si le enseñamos a hablar los colores, podemos decir amarillo. Y entonces ellos nos ven la boca que nosotros movemos, se quedan mirando la boca porque nosotros tenemos que mover los labios. El ritmo, amarillo.
Entonces los niños nos ven los labios, que uno mueve los labios. Entonces, Hablar, 13. 13 nos da- hablar. Hoy. ¿Sí, Miss? Estamos Como dice Miss. No, hay alguien que está escuchando, alguien que está hablando, ¿no? Además de usted. Ay. Por eso. No interrumpa para hablar. Bueno, compañeras, continúo y bueno, continúo con así los colores, puede ser amarillo, puede ser rojo. Entonces nosotros los colores cuando estamos empezando a enseñarle a los niños, o puede ser las 5 vocales, puede ser la A. Entonces los labios vamos moviendo. El ritmo que vamos hablando nosotros. Es lo que los niños nos ven los labios cuando empezamos nosotros a pronunciar las palabras. Exactamente, ¿no? Sí, Miss, es lo que he entendido. Muy bien, Fresia. Muchísimas gracias. Ya, Entonces, Miss, gracias. Gracias a ti, Fresia. Miren lo que nos dice Fresia, ¿no? Nosotros tenemos que tener el ritmo al hablar. El ritmo al hablar nosotros debemos tomar en cuenta, ¿por qué? Porque nuestra voz debe estar matizada, ¿no? A veces tenemos que hacer más énfasis, ¿no? Darle más énfasis en algún momento. En algún momento le damos una entonación más alta, más baja, bajamos el volumen de la voz, algo le decimos más bajito, y entonces nosotros tenemos que saber matizar el momento que nosotros estamos hablando, para que así el interlocutor esté pendiente, esté atento a lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Lo que estamos expresando, porque cuando la voz es de un tono así parejo, entonces como que vamos a dormir o vamos a cansar a nuestro interlocutor. Por eso es importante tomar en cuenta ese ritmo al hablar. Tomamos en cuenta los acentos, tomamos en cuenta el volumen de voz, la entonación, la velocidad. Entonces le vamos a dar ese ritmo, ese matiz a nuestro diálogo, ¿ya? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta cuando, miren, lo que tenemos que ya ir tomando en cuenta para cuando nosotros ya empecemos a trabajar y que vamos a empezar en la siguiente sesión, ya vamos a empezar con estos espacios de comunicación. Al final les voy a presentarles ya, porque tenemos una tarea, entonces cómo va a ser esa tarea. Y todo esto que estamos hablando tenemos que tomar en cuenta ya para hacer esa tarea. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los problemas actuales que nosotros tenemos? ¿Ya? Dice, no se sabe escuchar a los demás. Ese es un problema que tenemos ahora. Todos queremos hablar, a veces no sabemos, ¿no? No nos ponemos en el lugar del otro, queremos sobreponernos sobre los demás, ¿no? Y hacer prevalecer nuestra idea, ¿no? Nuestra opinión, y pensamos que la otra persona que tiene una idea diferente a nosotros, ya no, esa persona no sabe, no conoce, entonces por lo tanto, solamente lo que digo yo, vale, ¿no? Entonces eso es no saber escuchar. Nosotros tenemos que, primero, escuchar con atención, comprender lo que nos quiere decir, pasar por un proceso de análisis y tomar una decisión, ¿no? Entonces, ese es un problema. Ahora, otro problema es si se está más pendiente de las propias emisiones, o sea, estamos pendientes de lo que otros dicen, ¿sí? Él dijo, él no dijo, ¿no? Entonces, y nosotros no nos damos cuenta lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? Lo que estamos diciendo o cómo estamos actuando, ¿no? Dice, escasa puesta en común de los hechos o situaciones. Lo mismo que decíamos anteriormente, que queremos imponer y no ponemos en una situación de diálogo. Por ejemplo, yo tengo una opinión, ahora esa opinión, a ver, ¿qué te parece a ti?
Entonces, ¿o qué les parece a ustedes, a todo el grupo? No, queremos imponernos, ¿no? No lo ponemos en mesa y decimos, a ver, opinemos sobre esta situación. Cada una quiere hacer valer. Entonces, por eso dice que no sabemos escuchar, no sabemos entender, por lo tanto, queremos imponer. No se comparte con los demás. Estamos viviendo actualmente en una sociedad individualista, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la forma de comunicarnos más común? A ver, ya estamos. A ver, Cintia Ancajima. Cintia Ancajima. ¿Cuál es la forma como nos estamos comunicando hoy en día? Muy buenas noches. La forma en que nos estamos comunicando mayormente hoy en día es la escrita y la verbal, ya que a través de los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación como las redes sociales, WhatsApp, el Zoom, es como nos estamos comunicando. Ajá. Muchas veces ya no podemos ver Entonces, nuestras expresiones, ¿no? Por lo que en su mayoría tenemos la cámara apagada para tener una buena señal. claro, ¿se dan cuenta? Entonces nuestra comunicación es el chat, estamos chateando, estamos en plena fiesta y la música todo dar y nosotros estamos con el celular ahí, chatea y chatea, ¿no? Entonces, o estoy sentada yo y a mi costado está mi amiga y seguimos chateando en vez de estar hablando. ¿Qué les parece eso? A ver, díganme, ¿hacia dónde vamos? El ser humano, dice, es eminentemente comunicativo. Entonces, ¿hacia dónde va el humano si nosotros seguimos en esta situación, ¿no? En algún momento vamos a leer a Maturana, ¿ya? Él pues ya falleció el año pasado, es un psicolingüista chileno, ¿ya? Y él habla que la comunicación es un medio, un recurso, es el desarrollo del pensamiento del cerebro, de la inteligencia y del cerebro del humano. Si nosotros dejamos de hablar, de conversar, entonces nuestro cerebro se va a ir reduciendo. ¿Ustedes saben cuánto es la capacidad del cerebro? Es como 2000 computadoras, 3000 computadoras, no juntas. Entonces, nosotros dice que hacemos uso de nuestro cerebro entre el 10 y 12% de la capacidad de nuestro cerebro. ¿Y cómo se desarrolla esa capacidad del cerebro? ¿Cómo desarrollamos nuestras capacidades? ¿Cómo desarrollamos? Entonces, el lenguaje juega un papel importantísimo en el desarrollo del cerebro. Entonces, si dejamos de comunicarnos, imagínense, ¿cómo vamos a quedar? Si vamos dejando de lado como obsoleto la comunicación verbal, no verbal, si dejamos de lado. Pónganse a pensar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por eso, una de las capacidades fundamentales a desarrollar es la comunicación. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, consulta con respecto a la comunicación? Sí, Sheila, diga usted. Profesora, le quería hacer un comentario acerca de lo que está hablando usted de las redes sociales, ¿no? Me comentaba una madre de familia ayer en reunión, me decía, yo quiero que vuelvan las clases presenciales porque mi hijita en la clase virtual y después para con el celular.
Y así me comentaba uno y otro, ¿no? Entonces yo les hacía la pregunta a los padres, ¿y ustedes papás qué están haciendo? Le dije así, porque los niños recurren al celular también porque están aburridos, están solos. ¿Qué hacen ustedes a la hora del almuerzo, a la hora de la cena? ¿Conversan con sus hijos? ¿Les preguntan cómo están? ¿Qué hacen ustedes? Cuando sus hijos están aburridos, ustedes ven una película, algo, juegan, recurren a un juego de mesa para distraer a los niños, a los chicos. ¿Qué hacen? Cuéntenme. Y ellos como que se quedaron un poco, algunos como en shock, ¿no? Yo les dije, yo tengo un hijo de 21 años, y aún siendo mi hijo de 21 años, yo he sido su amiga en toda esta pandemia, porque mi hijo no salía a la calle por los cuidados que había. Entonces, he sido su amiga. Si tenía que ver una película, la veía con él y comentábamos, nos reíamos. Acá no había que el celular, siendo mi hijo un joven vivo, digamos, porque no es ni siquiera un joven de esos tranquilitos, no, mi hijo es un joven vivo, y aún así, lo he mantenido, mi hijo, por ahí los casinos, jugábamos a casinos, ahí nos reíamos, la piconería, que tú ganaste, no, yo gané. Entonces, todo eso es una comunicación, una conversación con los chicos, fomenta risa, fomenta alegría. Le digo, ¿qué cosas están haciendo ustedes? Entonces ellos como que se quedaban pensando, o sea, no echemos la culpa a la clase virtual ni a la tecnología. ¿Qué están haciendo ustedes para fomentar la comunicación con sus hijos? ¿No? Porque acá no podemos echarle la culpa tampoco a la pandemia. ¿Cuántos viven en una casa? No, uno no vive solo, vivimos 2, 3, y somos una familia pequeña, 4, porque hasta con los animalitos nos comunicamos, por ahí que nos reímos, lo hacemos jugar, y es una distracción para cualquiera. Entonces, la pregunta siempre va a ser para mí, ¿qué están haciendo los padres con sus hijos para fomentar esta comunicación y no permitir que se aíslen los niños y los jóvenes en las redes sociales, estén con el celular y todo esto, ¿no? Ese era mi comentario, profesora. Gracias, Sheila. Muy interesante el comentario de Sheila porque eso nos lleva a reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros los padres? Porque muchos de nosotros seguramente que son padres, ¿cómo nos comunicamos con los hijos? ¿Qué hacemos? ¿No? Gracias, Sheila, porque eso también me hace reflexionar a mí. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, qué importante, miren cómo vamos nosotros bajando, ¿no? Tenemos esa comunicación, ahora vamos a hablar sobre la escucha activa. La escucha activa, dice, significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. También es la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen al que está expresando, ¿no? Esa es la escucha activa. La escucha activa es tener, pues, escuchar al otro y encontrarle el sentido de lo que está diciendo, ¿no? Saber por qué está diciendo eso, cómo lo está diciendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del mensaje de lo que está diciendo? Esa es la escucha activa, es comprender primero, ¿no?, lo que el otro está diciendo para luego yo tomar una posición frente a ese mensaje, ¿ya? Esa es la escucha activa. Entonces nosotros tenemos que aprender a eso, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia, dice, entre oír y escuchar? Que no son iguales. Oír, dice, es percibir las vibraciones del sonido, o sea, yo ahorita, por ejemplo, ustedes me están escuchando hablar, ¿no? Ustedes me están escuchando, me están oyendo, pero también me están escuchando. ¿Y qué es escuchar? Dice, escuchar significa entender, comprender o dar sentido a lo que se está diciendo. ¿Dan cuenta? Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces nosotros tenemos que saber oír, ¿no? Y saber escuchar, ¿no? Y la escucha activa es encontrar el sentido al mensaje, ¿ya? No es solamente ya decir, ya tú me dijiste y punto, ya. No, es nosotros saber cuál es ese propósito, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Antes que se nos pase el tiempo. Elementos que facilitan la escucha activa. La disposición psicológica. ¿Cómo estoy yo emocionalmente para escuchar a los demás?
para escuchar al otro. O sea, yo tengo que estar emocionalmente bien. Si estoy emocionalmente no tan bien, entonces desde esa mirada de repente puedo cambiar el sentido del mensaje. Por eso dice, nosotros tenemos que estar psicológicamente bien. Esta pandemia nos ha afectado a muchos emocionalmente, ¿no? Y necesitamos ayuda, es cierto. Pero también tenemos que aprender a salir de eso, ¿no? Tenemos que desarrollar esa capacidad de la resiliencia, ¿no? Porque estas situaciones se presentan en el día a día, ¿no? No solamente puede ser una pandemia, algo en mi hogar que suceda de pronto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prepararnos, desde muy pequeños tenemos que prepararnos para poder responder. Hola, Pepe, ¿cómo te va? Rica. Lo dejó también, le parió al otro. Si alguien está en Ana, observar al otro, o sea, saber mirar al otro, ¿no? A la persona que se está comunicando conmigo tenemos que saber mirarlo, ¿no? Identificar el contenido de lo que dice el otro, o sea, el mensaje. Más que lo que las palabras, el querer escuchar las palabras, yo tengo que entender, comprender lo que me quiere decir, ¿no? ¿Para qué me quiere decir eso? Identificar los objetivos y los sentimientos que hay en ese mensaje, ¿no? Expresar al otro que lo que escuchas, ¿no? Expresar a lo que lo escuchas. O sea, decirle, pues tú me estás hablando, pero yo te estoy escuchando, pero no solamente decirlo, ¿no? Sino dice que a través de la comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, si tú me estás hablando, ¿no? Entonces yo te tengo que, con alguna palabra, pues, qué bien, genial, qué bueno. Entonces se está dando cuenta que lo que me está diciendo, le estoy entendiendo y le estoy tomando en cuenta. Porque hay personas que tú a veces le estás hablando y se hacen lo que están en otra, ¿no? Entonces no me está escuchando. Y no le hablo, pues ya le dejo de hablar, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos. O sea, por ejemplo, si yo para la siguiente clase, ahorita les voy a pasar la tarea para la siguiente clase, entonces si yo veo que ustedes está hablando una compañera y otra persona abre su cámara o prende su micrófono y está en otra situación, entonces yo no sé escuchar, no me estoy poniendo en el lugar de la persona que quiere que le escuchen, pues, porque se ha preparado, ¿no? Ha preparado su discurso y nosotros no le vamos a escuchar. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque la otra persona se va a sentir mal, ¿no? Entonces, estimadas estudiantes, hoy día es hasta aquí la sesión y voy a pasar a explicarles la tarea, ¿sí? Antes de pasar a la tarea quisiera pues algo que ustedes quisieran mencionar, si quisieran algo que no hayan entendido, algo que necesita complementar de repente, me gustaría escuchar. Tenemos 2 minutos para eso. Por ejemplo, le preguntaría a Irma Ochoa, por ejemplo. Maestra, compañeras, todos ustedes, muy buenas noches. Y a ver, Irma Ochoa, diga usted. Maestra, buenas noches, compañeras, todos ustedes. Bueno, con respecto a lo que nos habla, los temas es tan importante para nosotros como nos vamos preparando, maestra, en lo que es nuestro nivel, que es nivel inicial, para poder transmitir a nuestros estudiantes. Muy bien. Muy bien, sí, maestra, Irma. Gracias. Gracias, Irma. Entonces vamos a pasarles la tarea, ¿no? Les voy a presentar la tarea y les voy a explicar, ¿no? Para que ustedes puedan hacer una buena presentación.
Ya bien. Esta es la tarea. La tarea para la siguiente sesión es, dice, curso Comunicación Oral en la Educación Superior. Producto, responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la economía de mercado? ¿No? Ya después van a saber de dónde. ¿Qué es la economía de mercado? Van a responder esta pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿este régimen ha favorecido o no a la mejora de la calidad educativa? ¿Ya? ¿En qué se trata? Descripción de la actividad. Ustedes van a revisar, van a buscar la Constitución Política del Perú. Y solamente de toda la Constitución Política del Perú ustedes van a analizar el artículo 58. Buscan, encuentran su Constitución y leen el artículo 58. Y teniendo en cuenta ese artículo 58, ustedes responden las dos preguntas. Porque justamente ese artículo trata de la economía de mercado, ¿ya? Entonces, ustedes responden qué es la economía de mercado. Y luego, a partir de ese mismo artículo, ustedes dicen, ahí habla que favorece, pues, de una manera, ¿no? De diferentes maneras, favorece la educación, la salud, ¿no? Alimentación y varias cosas más. Entonces, pero ustedes se centran en la mejora de la calidad educativa. Si este régimen de la economía de mercado ha favorecido o no a la mejora de la calidad educativa. Para eso ustedes van a utilizar, para ustedes argumentar, ¿no? Van a utilizar como argumento, como mínimo, un referente bibliográfico. ¿Ustedes saben qué es un referente bibliográfico? Sí, ¿no? Ustedes ya son maestros, los que ya son maestros saben qué es un referente bibliográfico, ¿no? Entonces, listo, eso es lo que van a hacer. Si no entienden, por favor me dicen que les repita algunas cosas, ¿ya? Vamos a ver. Características del producto. El producto es la presentación será oral. El tiempo, 2 minutos. La cámara debe estar prendida. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es el 26 de octubre del 2021. Ahí me olvidé el 1, me conoce. El 2021. ¿Listo? Ahora, los criterios de evaluación son estos. Y justamente estamos mirando... Ahí, lo que estamos hablando, lo que estamos trabajando, vamos a tomar en cuenta la entonación y modulación de la voz. Vamos a tomar en cuenta la comunicación no verbal. Vamos a tomar en cuenta la expresión de su opinión personal y finalmente si utiliza usted los referentes bibliográficos. Los 3 criterios primeros es de lo que hemos trabajado hasta hoy día en lo que es la comunicación. ¿Sí? Entonces, eso va a ser su evaluación y eso es el trabajo. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan sobre la tarea, por favor, para volverles a repetir? Cualquiera puede. Yepsi Tangoa, ¿usted tiene alguna duda? No, Miss. Sí. Diga usted, ¿alguna pregunta? Miss, buenas noches. Miss, yo quiero que por favor, nos expliques. Bueno, no todas de este grupo son docentes y como también somos estudiantes nuevas que estamos queriendo aprender. Entonces yo, maestra, yo quisiera que por favor nos expliques lo que es este referente bibliográfico. Yo no casi te puedo comprender también porque estoy en toda una bulla de lluvia y quisiera que por favor me expliques a todos para poder entender. Gracias, Miss. Gracias, ya está muy bien. ¿Qué es un referente bibliográfico? Referente bibliográfico es algún autor que yo o algún libro que yo voy a utilizar, ¿no? Para yo argumentar alguna opinión que yo tengo. Ustedes van a leer en la Constitución, van a leer el artículo 58 y ustedes van a encontrar ahí que se trata de
sobre la economía de mercado. Ahora yo, como necesito un referente bibliográfico que me diga qué es la economía de mercado, yo voy a buscar, me voy a ir a una biblioteca o voy a buscar en el internet algún libro o algún autor que habla sobre economía de mercado. Entonces, cuando ustedes den su opinión sobre este tema, entonces van a decir, la economía de mercado dice tal cosa, según tal autor, como dice tal autor, ¿ya? Eso es un referente bibliográfico. Cuando tomamos en cuenta a un texto, un libro, un autor, alguna persona en la cual yo me apoyo para argumentar lo que yo estoy opinando. Ese es un referente bibliográfico. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Irma. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Francesca. Diga usted. La tarea es como tipo de investigación, ¿verdad? Para la siguiente clase, vamos a hacerlo como una pequeña algo así. Ya, Francesca, muy bien, gracias por tu pregunta. Él dice, producto es una presentación oral. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo en 2 minutos, que les voy a dar, en 2 minutos, usted va a decir, para mí la economía de mercado es tal cosa según el autor tantos. O sea, sí, usted va a hablar. Lo va a presentar a través de aquí en la sesión va a ser. O sea, va a ser en la siguiente sesión, vamos a desarrollar esta tarea. Y en esos 2 minutos usted nos va a responder a la pregunta de la economía de mercado y de qué manera este régimen ha favorecido o no a la calidad educativa. Claro que es un trabajo de investigación, por supuesto. Usted va a buscar la Constitución, va a revisar la Constitución política, va a buscar sus referentes bibliográficos, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es importante que desde nuestra propia formación nosotros empecemos a ser investigadoras. ¿Sí? La investigación es fundamental para el desarrollo de las competencias. Si no somos investigadoras, no tratamos de esta manera de encontrar nuevos conocimientos, entonces no estamos desarrollando nuestras competencias. ¿Sí? Terminado nuestra sesión, vaya muy bien y nos estamos encontrando el siguiente martes. Buenas noches a cada una de ustedes y que les vaya bien y síganse cuidando. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, hija. Buenas noches.